Pero, sobre todo chilena porque se formó en Santiago de Chile y está actualmente radicada en Santiago de Chile. Es una compañía que se formó en el año 2008, lleva 5 años y tiene actualmente 3 espectáculos en su repertorio. Bueno, nosotros les quiero hablar un poco del enfoque que tiene esta compañía, que nosotros decidimos hacer teatro porque pensamos que el teatro es un lenguaje universal que nos permite atravesar fronteras geográficas, fronteras idiomáticas y fronteras culturales. Y es lo que nos parece muy interesante en teatro y por eso decidimos hacer teatro. Todo parte, claro, decidimos Miguel Bregante, que es el actual director de la compañía, y yo decidimos viajar a Chile porque dijimos antes de hacer teatro para atravesar fronteras, tenemos que nosotros atravesar una frontera y decidimos ir a Chile. Miguel se fue a Chile, a Santiago, a formarse en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, que es una escuela que sigue el método Lecoq. No sé si habéis escuchado hablar, es una escuela en París, es un método que sigue, o sea, que enseña técnicas de teatro físico, teatro gestual, teatro de imagen. Él se fue a formar en esta escuela y yo fui a hacer unas prácticas de gestión cultural. En 2008 Miguel egresa de esta escuela y junto con otros compañeros de su escuela decidimos montar la compañía La Mona Ilustre. No, ahora te voy a... Bueno, el qué, cómo poder hacer teatro universal. Siguiendo esta línea, dijimos nosotros tenemos que hacer un teatro, volver al teatro popular de calidad. ¿Por qué teatro popular? Porque queremos que sea un teatro que sea pensado desde el público y para el público, que nosotros íbamos mucho al teatro, veíamos mucho teatro contemporáneo y sentíamos que muchas veces el teatro se olvidaba un poco del público y pensaba mucho desde sí, desde el artista, desde la esencia del arte. Y nosotros queríamos volver a conectarnos con el público, entonces en nuestras obras siempre tratamos de elegir temas universales. ¿Qué quiere decir un tema universal? Quiere decir un tema que no esté localizado en alguna zona geográfica, por ejemplo, o que no pertenezca, por ejemplo, a algún medio social, sino que realmente sean temas a los cuales todo el público de todo el mundo pueda sentirse identificado. Por ejemplo, nuestra primera obra, Los peces no vuelan, se llama, que la presentamos en Huesca, no en la feria, pero en el Matadero. Nosotros partimos de la película Arizona Dream de Kusturica, que habla del sueño americano. Nosotros lo estiramos al sueño del ser humano, al sueño de vida. Y para hablar de estos temas, también encontramos que es muy importante tratar de partir de lo universal, de un tema universal, pero después atraerlo a lo íntimo. Entonces siempre elegimos para hablar de estos temas historias cotidianas de personajes cotidianos, es decir, personajes no excepcionales, sino que sean muy como nosotros, muy como el público, para que el público pueda sentir que pertenece a esto, que esto que le contamos le habla y le dice algo, ¿no? Como nosotros estudiamos en esta escuela del gesto y la imagen,
Son técnicas de teatro que, bueno, en esta escuela enseñan, por ejemplo, la máscara, la comedia del arte. Entonces, es un lenguaje corporal, un teatro que parte del gesto, por lo tanto, un teatro de imagen. Y al final pensamos que quisimos tratar de comunicar más allá de la palabra. Estábamos un poco hartos del teatro de puro texto, que muchas veces sentimos que el teatro solamente se comunica a través de la palabra, del texto, y queríamos volver a algo más ancestral, digamos, que es el cuerpo, que es el gesto, que al final es un lenguaje milenario, ¿no? Aquí os voy a poner el inicio de... Aquí está, ¿no? El inicio de la obra Los peces no vuelan, para que entendáis que es un sueño, esa obra que os hablaba antes, que habla de los sueños de vida. Y el inicio de la obra es un sueño sin palabra, sin nada. Podéis ver, tratamos de incorporar todo, es decir, la luz, la música, la movilidad, la coreografía en el escenario. La coreografía de los actores es muy importante, ellos están constantemente escuchando, es casi danza, ¿no? Pero sigue siendo teatro. La manipulación de objetos. Es como tratamos de que sea como una gran orquesta y tratar de poder tocar un poco todos los sentidos, lo visual, lo auditivo, lo emocional. Y también que pueda tocar cualquier tipo de público. Estoy hablando de distintos medios sociales, distintos lugares. Bueno, nosotros con esta obra fuimos a Taiwán este año. Tuvimos una gira en Taiwán y funciona. Fue muy emocionante, pero los taiwaneses, yo tenía mucho miedo porque dije... pensé una compañía chilena, una obra montada en Chile, entenderán, comprenderán, les llegará, es una cultura y un país que desconocemos nosotros mucho, yo nunca había ido y la verdad funcionó muy bien, los taiwaneses lloraron, se rieron, fue muy emocionante, así que realmente nos funciona. Después tenemos otra obra. Bueno, tenemos tres. Tenemos Las cosas también tienen mamá, que ahí abarcamos el tema de la memoria, pero nosotros, para hablar del tema de la memoria, que es muy general, hablamos de una mujer que vuelve a su pueblo de infancia y entiende qué es lo que realmente pasó en su familia. Y lo que nosotros queremos decir a través de esta obra es: tu historia es tu tesoro. O sea, al final uno tiene anhelos en la vida, pero finalmente si uno no sabe de dónde viene ni quién es realmente, no pensamos que no puede avanzar. Esto viene un poco de Chile, de los chilenos, porque ellos, como sabréis,
estuvieron con dictadura hasta hace muy poco. Entonces tienen mucha necesidad de hablar de esto, de qué es lo que pasó en su país, por qué ocurrió esto, de dónde vienen, quiénes son, porque no saben muy bien. Los machacaron y perdieron gran parte de su identidad, pero en vez de hablar de esto, de hacer teatro político, teatro histórico, simplemente hablamos del tema de la memoria y hablamos de una mujer que sufrió mucho de niña porque piensa que su madre mató a su padre y vuelve a su pueblo después de 20 años, logra enfrentar su pasado y se da cuenta que no todo fue como ella pensó. Y en el fondo es una historia muy íntima, muy cotidiana, pero que si la abrimos habla de esto, habla de la memoria, habla del pasado. Aquí os pongo el video promocional para que veáis que es una obra que también tiene, bueno, tiene texto. Las obras, esas dos obras tienen texto, pero también tienen, esta obra tiene manipulación de marionetas de talla humana, como podéis ver aquí. Entonces es muy interesante porque también las marionetas nos permite volver a esta gestualidad de la que os hablo. Mi pequeño gorrión volverá a su casa y encontrará su tesoro. Aquí veis, manipulamos mucho la escenografía, es totalmente móvil. Nos gusta mucho, no nos gusta que sea estático, nos gusta mucho poder generar distintos espacios, distintos momentos, porque esto nos permite viajar en el tiempo, estar en el presente, volver hacia el pasado. Bueno, y nuestra tercera obra es Juan Salvador Tramoya, que habla de la condición humana, que también es un tema muy general, y nosotros elegimos la situación de un tramoya de teatro, también porque hablamos de lo nuestro, de lo que más conocemos. Es un tramoya de teatro que es un poco simple, no es muy inteligente, y él sueña con ser artista, y es una obra de mimo. Esa obra no tiene texto, tiene 4 líneas al final, y él nos cuenta una historia solamente a través del cuerpo y de los sonidos, hace sonidos. Entonces, aquí se imagina que llegó a la luna.
Bueno, esto es nuestro trabajo y yo estaré ahí en una mesa por si os queréis acercar y preguntarme más cosas. Feliz contesto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Emily.